Episodio 1. El susurro de Nurbanu. 3 nombres desaparecieron del palacio de Topkap después de una sola frase. El Bósforo todavía estaba oscuro. No noche oscura, sino esa oscuridad húmeda y pesada que solo existe justo antes del amanecer, cuando el mundo parece contener el aliento. En Topkap, el palacio no dormía. Nunca dormía. Solo aprendía a moverse más lento, a respirar más bajo, a ocultar mejor. Y en ese silencio, una mujer caminaba como si el aire le perteneciera. Nurbanu. No llevaba corona. No la necesitaba. Su poder era otro, la precisión con la que leía a los hombres, la paciencia con la que esperaba su punto débil, y esa capacidad casi cruel de decir una frase, y hacer que otro cargara con la sangre. Las puertas interiores, las que no veían los visitantes, las que no aparecen en pinturas heroicas, estaban frías al tacto. Bronce. Hierro. Capas de metal como capas de miedo. En un pasillo estrecho, alguien dejó pasar a Nurbanu sin preguntar. No por respeto, sino por costumbre. La costumbre de obedecer. Porque el verdadero palacio, el que decide la historia, no es el patio con fuentes. Es el corredor. El umbral. La puerta que se cierra, y ya no se abre. Un manojo de llaves tintineó en la cintura de un guardia. El sonido fue mínimo, casi nada. Pero en Topkap, hasta casi nada, era un mensaje. Piénsalo un momento, ¿cuántas vidas caben dentro del sonido de unas llaves? Nurbanu lo sabía. Y por eso, esa madrugada, entró al cuarto de Selim como quien entra a un quirófano, sin prisa, sin emoción, con el conocimiento frío de que cada segundo cuenta. Selim II, el sultán, estaba despierto, pero su mirada tenía esa fatiga de quien gobierna un monstruo demasiado grande para sostenerlo con las manos. Era el dueño del imperio. Y aún así, parecía prestado. Nurbanu se acercó. No alzó la voz. No necesitó teatralidad. Le susurró. Y el detalle más aterrador de ese momento no fue lo que dijo. Fue lo que pasó después. Selim no respondió con furia, ni con sorpresa. Respondió con alivio. Como si alguien por fin hubiera dicho en voz alta lo que él ya no podía soportar pensar. Afuera, el palacio seguía respirando. Adentro, una frase acababa de convertir 3 nombres en un problema. Y en Topkap, cuando tu nombre se vuelve problema, tu cuerpo solo es un trámite. En un cuarto cercano, donde la luz todavía era gris, un escribano joven se inclinaba sobre un registro. No era un gran hombre. Ni un general. Ni un príncipe. Se llamaba Hassan, o algo parecido. La historia real rara vez guarda los nombres de los que sostienen el imperio con tinta. Así que llamémosle Hassan, por respeto a todos los que escribieron sin ser recordados. Este personaje es una recreación compuesta, basada en cómo operaban los registros palaciegos. Tenía 22 años, dedos finos, y una habilidad, escribir bonito. Esa era su condena y su salvación. Su caligrafía lo había traído a la cercanía de secretos, y los secretos, en palacio, son una forma de veneno. Esa mañana, alguien le dio una orden que no venía escrita. Le señalaron un renglón. Luego otro. Luego otro. 3 nombres. Hassan tragó saliva. Miró la tinta. Miró el papel. La tinta parecía fresca, como si esos nombres todavía estuvieran vivos. La orden fue simple. Quítalos. No, corrígelos. No, archívalos. Quítalos. Y luego, compórtate como si nunca hubieran existido. Hassan sintió que la punta de su pluma pesaba como un cuchillo. El papel olía a hierro, a tinta, a aceite de lámpara. En el pasillo,
las llaves volvieron a sonar. Muy leve. Muy cerca. Y en ese segundo, Hassan entendió una ley que nadie proclamaba en plazas. El imperio no solo mata con cuerda de seda. También mata con borradores. Ahora retrocede conmigo. Porque para entender por qué ese susurro podía borrar nombres, tienes que entender a la mujer que lo pronunció. Nurbanu no nació Nurbanu. Y ese detalle, el nombre, importa más de lo que parece. Porque en el palacio, tu nombre es tu primera prisión. Hay teorías sobre su origen, veneciana, griega, incluso judía, según diferentes tradiciones y lecturas históricas. No hay una versión definitiva, y eso, también es parte de su historia, una mujer tan útil para la política que hasta su identidad podía moldearse según la conveniencia. Source. Imagina el comienzo, cómo empiezan demasiadas vidas invisibles, un viaje forzado, una lengua desconocida, la certeza de que tu cuerpo pertenece a otro. No sabemos con exactitud qué vio la primera vez que cruzó el umbral del mundo otomano. Pero sí sabemos lo que el sistema hacía con niñas como ella. Las renombraba. Las reeducaba. Las pulía. Y después las colocaba en un lugar donde la belleza era una moneda, y el silencio, una religión. Aprendió a hablar como hablaban ahí. Aprendió a caminar como caminaban ahí. Aprendió a rezar como rezaban ahí. Y lo más importante, aprendió a leer el miedo ajeno. Eso no se enseña con libros. Se aprende viendo a otras romperse. A veces, el palacio no necesita gritos para quebrarte. Le basta con esperar. Le basta con hacerte contar pasos en un corredor, una noche tras otra, hasta que tu cuerpo empieza a reaccionar al sonido antes de que tu mente lo entienda. 1, 2, 3. Y cuando los pasos se detienen frente a tu puerta, tú también te detienes por dentro. Respirar se vuelve un acto de valentía. Había otra joven en esa casa de disciplina y perfume. Llamémosla Aisé. También es una recreación compuesta, porque la historia documenta patrones, más que nombres de muchachas esclavizadas. Aisé tenía 19, decía venir de Crimea, y todavía conservaba algo peligroso, esperanza. La esperanza en Topkapı era un pecado. Aisé pensaba que si era buena, si obedecía, si sonreía, el palacio le daría algo parecido a una vida. Pero un día, mientras le ajustaban el cabello con un peine que raspaba el cuero cabelludo, Aisé vio algo que la desarmó. Vio a una mujer mayor, una que había sobrevivido años, mirar a una recién llegada, y apartar los ojos. No por crueldad. Por autoprotección. Como si mirar demasiado fuera una forma de encariñarse. Y encariñarse era una forma de morir. Aisé entendió entonces que la seguridad no la daba ser amada. La seguridad la daba ser olvidada. Y aún así, incluso las olvidadas desaparecían. Sin ceremonia. Sin explicación. Sin nombre. En 1543, Nurbanu fue enviada a Manisa, al harén del príncipe Selim. Ese dato sí lo tenemos. Ese movimiento no era romántico. Era estratégico. Source. Manisa era provincia, pero era una provincia que olía a futuro. Ahí se entrenaban los hombres destinados a gobernar, y las mujeres destinadas a gobernar a través de ellos. Ahí, Nurbanu no llegó como la elegida. Llegó como una de varias. Y eso significa que su vida, literalmente, dependía de una competencia silenciosa. No una competencia de belleza, sino de atención, de acceso, de tiempo. Porque cada minuto cerca de Selim era una inversión. Y cada inversión podía pagarte con protección o con envidia. Selim la conoció, y no fue un flechazo de poema. Fue reconocimiento.
Selim era un hombre que había visto cómo el destino podía girar por la muerte de un hermano, por una acusación, por una cuerda apretada en la oscuridad. Su camino al trono no fue una escalera. Fue un pasillo lleno de cuerpos, hermanos eliminados por enfermedad, por ejecución, por rebelión aplastada. Source. Y Nurbanu. Nurbanu tenía algo que los hombres peligrosos valoran. No lo juzgaba. Lo entendía. Mientras otras intentaban agradar, ella hacía algo más inteligente. Observaba. ¿Quién entraba primero? ¿Quién salía con el rostro tenso? ¿Quién cargaba mensajes? ¿Quién tenía llaves? Porque sí, otra vez las llaves. En el palacio, el poder se mide con metal. Aquí hay una verdad incómoda que las historias románticas evitan. El harén no era solo un lugar de placer. Era una institución de control. Una máquina política. Y su sistema de vigilancia tenía guardianes cuya historia suele contarse como nota al pie, los eunucos. Hay un artículo que describe cómo eran traídos niños desde África subsahariana, castrados en Egipto, y vendidos en Estambul para servir dentro del palacio. La brutalidad es difícil de mirar de frente, pero si queremos contar historia, no podemos apartar la cara. El texto menciona que solo una fracción sobrevivía al procedimiento, y que quienes sobrevivían eran entrenados en idioma, ley, ética y etiqueta. Imagina eso. Un niño de 8 años, sin familia, sin herencia, sin futuro fuera de esos muros. Y luego imagina el giro perverso. Ese niño se convertía en el guardián de puertas que separaban el mundo del mundo secreto. Llamémosle Bakari. También es un personaje compuesto, un puente emocional hacia una realidad documentada. Bakari crece aprendiendo que su voz suena diferente. El texto dice que la castración afectaba las cuerdas vocales, y que en palacio incluso se desarrolló una adaptación peculiar del turco entre ellos. Aprende a caminar sin hacer ruido, a mirar sin parecer que mira. Source. Y un día, al amanecer, le entregan algo pesado. Un manojo de llaves. El artículo describe un ritual. Las llaves se entregaban temprano y se regresaban de noche. Se menciona que había 4 puertas en el pasaje de entrada al harén, 2 de hierro y 2 de bronce, una tras otra, como si el palacio hubiera entendido que una sola puerta no basta para contener el miedo. Bakari las toma. Siente el peso en la cintura. Y ahí le cae la verdad. Su vida depende de cuidar una prisión, que también lo está cuidando a él. Porque adentro hay mujeres que no pueden salir. Y afuera hay un mundo que jamás lo aceptaría. Así funciona el palacio, convierte a los prisioneros en carceleros. Y a los carceleros, en instrumentos políticos. Con el tiempo, Nurbanu sube. Se vuelve favorita. Y en un imperio donde todo se presume masculino, sucede algo que parece pequeño, pero cambia las reglas del juego. Selim, ya como sultán, no solo le da el título de Aseki. La legitima. En 1571, Selim se casa legalmente con ella, un acto raro para un sultán, y se menciona un dote enorme, 110.000 ducados, incluso más que el otorgado en casos anteriores. Source. Detente. Porque esto no es chisme de palacio. Esto es política. Un matrimonio legal no era solo un gesto de amor. Era una declaración de quien mandaba dentro de los muros. Y cuando se oficializa quien manda, el resto de la casa empieza a temblar. Nurbanu deja de ser la que está cerca. Se vuelve la que decide quién puede estar cerca. Y en ese punto, ya no basta con sobrevivir. Ahora hay que gobernar. Selim II reina de 1566 a 1574. Y su reinado se cuenta, en los libros, con guerras y tratados. Se menciona la toma de Chipre en 1571, y el golpe brutal que fue Lepanto ese mismo año,
cuando una coalición cristiana destruye gran parte de la flota otomana. Pero mientras el mundo mira el mar, adentro del palacio se libra otra batalla. Una más silenciosa, más constante, más personal. Porque en el centro del imperio hay un hecho que nadie se atreve a decir en voz alta, aunque todos lo saben. El trono es uno. Y los que lo rodean, sobran. Selim, dicen, se desentiende a ratos del gobierno. Y ahí, las figuras cercanas toman un peso enorme. El gran visir Sokoyu Mehmed pasa como columna de administración, y Nurbanu como una mente que entiende la política no como discurso, sino como control de acceso y de información. Piensa en eso. No necesitas ser el sultán para mandar. Necesitas ser la persona que decide quién llega a él y cuándo. Y aquí entra alguien que la historia sí nombra, porque a veces el archivo no puede evitarlo. Esther Andali. Una, Kira, una intermediaria. Una mujer que podía moverse entre economía, regalos, favores y mensajes sin quedar atrapada en una sola identidad. En un palacio donde la mayoría no podía salir, ella era una puerta ambulante. ¿Te imaginas el poder de eso? En un mundo de muros, ser la única grieta. Esther no era reina. Pero sabía cuánto valía cada secreto. Y Nurbanu. Nurbanu sabía usar eso. Se mencionan contactos diplomáticos, correspondencia con figuras como Catalina de Médici, relaciones con Venecia, regalos, servicios, y una red de comunicación mantenida, según reportes, incluso mediante una dama de compañía llamada Chirana, vinculada a contactos venecianos. Aquí conviene ser honestos como documental. Parte de estas historias vienen de informes extranjeros, embajadores, rumores de corte. Y aún así, cuando varios informes apuntan a lo mismo, la atmósfera se vuelve clara. Nurbanu no era solo una mujer influyente. Era una pieza de Estado. Y eso la convierte en objetivo. Ahora regresemos a ese amanecer. Al susurro. Al registro. Porque la pregunta, la que te jala del cuello y no te suelta, es esta. ¿Qué pudo decir Nurbanu para que 3 nombres fueran borrados? La historia no nos deja el texto exacto del susurro. El palacio rara vez guarda pruebas de sus crímenes íntimos. Pero sí nos deja el mecanismo. Y el mecanismo es escalofriante. No se mata primero. Primero se aísla. Se corta el acceso. Se controla la narrativa. Se manipula el papel. Porque el papel, en un imperio, es lo que convierte un cuerpo en un hecho. Hassan, el joven escribano, borra. Tal vez raspa el papel con cuidado. Tal vez vuelve a copiar una página completa para que no quede cicatriz. Y mientras lo hace, siente que está arrancando gente de la realidad. Afuera, un guardia hace su ronda. Las llaves chocan, una vez más. Y el palacio sigue, como si nada. Ese es el verdadero terror. No el grito. La normalidad. Pasan los días. Las noticias del mar se mezclan con el perfume de los corredores. Y entonces, en 1574, sucede algo que desataría el pánico si fuera público. Selim II muere. La fecha está registrada, 15 de diciembre de 1574. Y aquí aparece una historia que parece sacada de ficción, pero se repite en relatos sobre Nurbanu. Que ocultó la muerte de Selim, que mantuvo el secreto, incluso preservando el cuerpo en frío, hasta que su hijo Murad III pudiera llegar y asegurar la sucesión. Si esto es exacto en cada detalle, o una dramatización de cronistas, lo importante es lo que revela. La lógica.
porque en un sistema donde la sucesión es peligrosa, el instante entre murió el sultán y ya hay otro sultán es una ventana para la masacre. Es el momento en que todos corren. Todos calculan. Todos traicionan. Nurbanu entiende que el cadáver no es solo un cadáver. Es un detonador. Y si lo mantienes en silencio, si lo mantienes frío, no estás guardando un cuerpo. Estás guardando el futuro. Imagínate lo que significa caminar por un palacio sabiendo que, en algún lugar, la muerte está escondida, como si fuera un objeto inconveniente. Imagínate la frialdad necesaria para convertir el duelo en logística. Imagínate ser la madre de un príncipe que todavía no llega, y sentir que el tiempo tiene dientes. Murad III asciende, y Nurbanu se convierte en Valide Sultán, la madre del sultán. De 1574 hasta su muerte en 1583, su posición es una de las más poderosas que una mujer podía tener dentro de la estructura otomana. Source. Y aquí, si estás escuchando esto como alguien del siglo XXI, tal vez pienses. Entonces ganó. Pero el palacio no funciona con finales felices. Funciona con herencias. Con cadenas. Con patrones. Hay un concepto que agrupa este tipo de poder femenino dentro del imperio, la llamada Sultanato de las Mujeres, un periodo en el que consortes y madres de sultanes ejercieron influencia extraordinaria, no desde el trono, sino desde el acceso al trono. A veces con caridad pública. A veces con alianzas. A veces con control interno. Y a veces, con algo más oscuro. La capacidad de borrar. Porque cuando aprendiste que el palacio te puede desaparecer si te vuelves estorbo, la tentación más grande es esta. Convertirte tú en quien desaparece a otros. Nurbanu no empezó como monstruo. Empezó como sobreviviente. Y el palacio tiene una especialidad, convertir sobrevivientes en herramientas. En 1583, Nurbanu muere, el 7 de diciembre, en Constantinopla. El palacio sigue. Las puertas siguen. Las llaves siguen. Alguien más toma el manojo. Alguien más aprende la gramática del silencio. Y en algún rincón, quizá, una muchacha nueva, otra Aise, otro nombre que no quedará, escucha historias sobre Nurbanu como si fueran rezos. No porque la amen, sino porque la temen. Porque Nurbanu es la prueba viviente de una pregunta que no se contesta con moralina. Cuando el único modo de proteger a tu hijo es destruir a alguien más, ¿qué te queda intacto por dentro? Antes de terminar, deja que el palacio te muestre su último truco. No el asesinato. No la guerra. No la intriga. El truco final es el más sencillo. El olvido. 3 nombres borrados de un registro. 3 historias arrancadas del papel. Y si el papel no te recuerda, entonces el mundo tampoco. Así desaparecen los marginales de la historia. Así se vuelve normal lo que debería horrorizar. Y así, en el momento exacto en que el sol se asoma sobre Estambul, el palacio hace lo que siempre ha hecho. Abre unas puertas. Cierra otras. Y decide quién existe. Escucha. ¿Lo oyes? El tintineo de las llaves. Otra vez. Y ahora dime. Si 3 nombres pudieron desaparecer sin juicio, sin tumba, sin testigos. ¿Cuántos más se fueron, sin que nadie, jamás, los vuelva a pronunciar? Porque en el siguiente episodio, detrás de Murad, detrás del nuevo orden, otra mujer aprende el mismo idioma. Y ella también tiene hambre. Y ella también entiende el sonido de las llaves.
Y lo que viene, no es una historia de amor. Es una historia de reemplazo. De herencia. De cómo el palacio enseña a cada generación la misma lección. Sobrevivir, a veces significa volverte aquello que te perseguía.